Hola, ¿qué tal? He invitado a unos amigos a participar en este tema, al cual le hemos puesto, ¿te animarías a entrar? Cada uno dirá un sitio incluyendo información. Dicho esto, empezaré yo. La leyenda negra del Llac Petit. No sé a vosotros, pero a mí personalmente no hay cosa que me dé más canguele que un pantano pequeño, oscuro y silencioso en plena noche. Quizás sea un trauma infantil, cuando mi padre me llevaba de pesca nocturna a un pantano cercano a mi pueblo y a las primeras de cambio se iba a dormir al coche y allí me quedaba yo, caña de pescar en mano disfrutando de los sonidos de las alimañas nocturnas y de los azarosos chapoteos cercanos en aquellas negras y frías aguas. Y eso que en aquel pantano, a diferencia del que os mostramos hoy, no existía una larga lista de ahogados en extrañas circunstancias ni tampoco existía a escasos metros de distancia un viejo hospital abandonado con una de las leyendas negras más famosas del país. El pantano en el que nos damos hoy un chapuzón se conoce como Pantano de Cambogunya, o Llac Petit, lago pequeño en castellano antiguo, y se encuentra a unos 600 metros del conocido Hospital del Tórax de Terrassa, a unos 20 kilómetros de Barcelona. El pequeño lago fue construido a principios del siglo pasado por el dueño de la finca, posiblemente para tener una reserva de agua para el regadío de sus cosechas. La cosa es que las cosechas desaparecieron y el pequeño lago de apenas 10.000 metros cúbicos quedó para uso y disfrute de ahogados, algunos naturales, otros no tanto, y el primer ahogado formal data de 1925, un tal Antolíbal B., que inauguró el macabro ranking del lago. A partir de ahí, el goteo de fiambres es constante hasta la fecha. Con el paso de los años los fiambres que aparecen flotando en sus aguas van aumentando sin hacer distinciones de ningún tipo. Desde niños y adolescentes que se ahogan porque sí, como los de toda la vida, hasta otros que aparecen maniatados y envueltos en lonas. Pese a la cercanía del lago a una gran metrópolis como Barcelona, el lugar se encuentra bastante aislado del mundo, rodeado de bosques de pinos y barrancos. No es de extrañar que personajes un tanto oscuros lo tengan como lugar privilegiado para deshacerse de lo que les sobra, y entiéndase por igual en las sobras tanto cadáveres como vehículos de toda índole que según parece se amontonan en el fondo del pantano. Los más vagos ni tan siquiera llegan al lago, y dejan a los cadáveres en los barrancos de los aledaños, donde se han encontrado unos cuentos en los últimos años. Con semejante currículum, no es de extrañar que los lugareños lo tengan como lugar maldito, aunque posiblemente se trate más de un tema de precaución ante los vivos que de miedo a los muertos, ya que lógicamente el lugar no está exento de rumores sobre apariciones espectrales, voces y lamentos y otras historias de índole paranormal. Sobre este último aspecto, poco podemos comentar ya que no existen testimonios serios. Pero el que lo quiera comprobar no tiene más que acampar una noche junto al lago, y si el tiempo se pone malo no hay problema, a un tiro de piedra no hay que olvidar que está el Hospital del Tórax, donde uno puede resguardarse de las inclemencias del tiempo y pasar una noche de lo más tranquila y apacible. Bueno, ahora es mi turno, yo soy Goku Saiyan Esparta y les hablaré de un macabro monumento histórico. Esperen, esta no es mi voz. Oh, lo siento, perdón. Así está mejor. Bueno, continuemos con el lugar. La Torre de las Calaveras o Celecula, se encuentra en Serbia, en la ciudad de Nis. Fue construida con las calaveras de los serbios asesinados por las tropas turcas en la batalla de Cegar, en 1809, y hoy en día es un curioso reclamo turístico. A principios del siglo XIX los serbios se rebelaron contra el Imperio turco, presente más de 400 años en la zona. En mayo de 1809, los insurrectos serbios fueron derrotados durante el primer levantamiento serbio contra el Imperio turco, 1804-1813. 12.000 rebeldes habían sitiado la ciudad de Nis, defendida por una guarnición turca. La batalla principal se produjo contra los insurrectos pertrechados en la colina de Cegar, situada a unos kilómetros al noroeste de Nis. Los rebeldes, comandados por Esteban Sindelic, se encontraban atrincherados, y cuando el comandante se vio completamente rodeado y con la batalla definitivamente perdida, disparó a un depósito de pólvora que había en una zanja, provocando una enorme explosión que acabó con todo rastro de vida a su alrededor. Muchos de los atacantes, sus soldados y, obviamente, él mismo. Con la idea de disuadir a la población de más insurrecciones, el comandante turco de la ciudad ordenó construir una torre que mostrara a las calaveras de los soldados serbios muertos en aquella batalla.
Un total de 952 cráneos fueron colocados en tan macabra construcción. En lo alto de esta se encontraba la calavera del comandante Esteban Sindelic. Las cabelleras de todas las cabezas fueron enviadas al sultán como prueba de la victoria. La torre con sus 952 calaveras, tiene una base cuadrangular, alcanza los 3 metros de altura y fue levantada junto al camino de Constantinopla. El poeta francés Alfonso de Lamartine, al enfrentarse a esta torre escribió: mis ojos y mi corazón se posan en las cabezas cortadas de aquellos que se convirtieron en la piedra basal de la independencia de su tierra natal. Conserven este terrible monumento. Enseñará a vuestros hijos el precio real que pagaron sus padres por la independencia. Bueno, ahora es mi turno, aunque no sé ni qué hago aquí, pero yo contaré. El Preventorio de Murcia. Un lugar alejado entre frondosos bosques y un gigantesco edificio abandonado de interminables y oscuros pasillos y un pasado como preventorio antituberculoso y orfanato y leyendas, rumores, extraños ruidos en medio de la noche. Todos los ingredientes necesarios para que el sanatorio de Sierra Espuña sea uno de los lugares más visitados por los amantes de lo desconocido en España. A principios del siglo pasado las enfermedades derivadas de las vías respiratorias asolaban todo el territorio español, la falta de higiene y conocimientos sobre dichas enfermedades las propagaban aceleradamente y, entre todas ellas, sin duda la más preocupante fue la tuberculosis. Las autoridades sanitarias de la época construyeron cientos de centros diseminados por las montañas alejadas del país para intentar aislar y tratar a los miles de enfermos que padecían estas dolencias. Bajo estas premisas, y por una acuciante necesidad, con mucho esfuerzo tanto económico como laboral, se fundó el Patronato Benéfico Social del Sanatorio Antituberculoso de Sierra Espuña, en Murcia. La construcción comienza a finales del año 1913, durante los meses estivales, vecinos y voluntarios van levantando lentamente el edificio y durante el resto del año se intentan recaudar los fondos necesarios para continuar con la obra. En 1917 se termina la primera planta del preventorio. Durante los años de la República, las obras pasan por su peor momento por las directas confrontaciones del patronato con las autoridades republicanas y no es hasta 1931, cuando las obras se ceden al Estado, que a estas se les dará su último espaldarazo, concluyéndose en su totalidad en el año 1934. El edificio constaba de sótano, planta baja, primera y segunda planta, aunque más tarde se edificaron aparte la casa del conserje, cocheras, cuadras, depósito de cadáveres, velatorios y un acueducto para recoger el agua. El refectorio funcionó como sanatorio hasta el año 1962 y también se usó como hospital que daba servicio a los pueblos de los aledaños. El avance en la medicina y el descubrimiento en el año 1949 de la streptomicina, hicieron que las enfermedades que allí se trataban disminuyeran considerablemente y poco a poco, las casi 200 camas del sanatorio se vieron vacías. El 10 de mayo de 1962, los últimos enfermos son trasladados al Hospital de Albacete y el Sanatorio Antituberculoso de Murcia, en Sierra Espuña, cierra oficialmente sus puertas. Tras permanecer un corto periodo de tiempo cerrado, se rehabilita como escuela hogar para niños desfavorecidos y ya más tarde, en los años 80 se realiza una fuerte inversión y se restaura una parte del edificio con el fin de utilizarlo como albergue juvenil. Finalmente, en el año 1995, por su insostenible presupuesto, cierra definitivamente sus puertas. Los sucesos paranormales. Cuentan la mayoría de los investigadores que han cubierto este sanatorio que la mayor parte de las veces la fenomenología paranormal sucede en la primera planta, y más concretamente en los pasillos que unen la parte reformada con la más antigua, que ha permanecido intacta desde su cierre, hace más de 45 años. Ambas zonas están separadas por una puerta, tras la cual se construyó un tabique para impedir el paso al sector más antiguo. Algún testigo todavía vivo de cuando en el sanatorio se trataba la tuberculosis narra cómo se sacaban a los fallecidos por la parte trasera, creyéndolos muertos, para llevarlos a un depósito que se había construido fuera del recinto, y cuando el carretero introducía los cuerpos en los ataúdes para bajarlos al cementerio de Alhama, algunas veces los cadáveres revivían y comenzaban a golpear con fuerza la tapa del ataúd, lo que daba unos sustos de muerte al pobre carretero. Un ex militar cuenta en su testimonio que, a mediados de los años 80, estando de maniobras hicieron noche en el preventorio. Ubicaron su cuartel de campaña en la primera planta, en la zona más antigua y, mientras uno de ellos quedó de guardia, el resto se dispuso a pasar una plácida noche. De pronto, los gritos de alto
Del vigía despertaron a todos los soldados que atónitos, contemplaron como el soldado de guardia apuntaba a un ser hetero de color verduzco con forma humana y femenina. Presa del pánico, el soldado disparó una ráfaga con su fusil destrozando una ventana del pasillo y dejando impactos en la zona trasera que todavía hoy son visibles. Pero lo más espectacular es que todos los presentes pudieron ver cómo la trayectoria de las balas, seguidas por su trayectoria luminosa en la semioscuridad, atravesaron al ser hetero que permaneció pasivo e inmóvil en todo momento. Tras la confusión reinante, la figura se esfumó y todos los soldados salieron del edificio y no volvieron a entrar hasta bien entrada la mañana, junto con otros militares y la propia policía. Existen numerosos testimonios más en los que se dice haber visto la figura de esta extraña mujer que aparece y desaparece en los pasillos y ventanas del edificio. En la red se pueden encontrar numerosas psicofonías grabadas en el lugar y muchas historias sobre puertas y ventanas que se abren y cierran solas y sonidos que escapan a toda lógica. Como suele suceder en la mayoría de estos casos, todo esto es muy difícil de probar y queda a la libre opinión de cada uno. Lo único que está claro es que pasar una noche bajo las ruinosas techumbres de este edificio no es apto para corazones débiles e incluso en compañía, los ruidos del bosque y los crujidos inherentes a la vieja construcción nos pueden jugar una mala pasada y hacernos sudar, incluso en los días más fríos del invierno.